Es un honor, un privilegio siempre para mí. Primero, siempre lo digo porque es la palabra del Señor, el privilegio de compartir la palabra del Señor siempre es algo que son como sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque uno dice que honor, que privilegio, pero también se siente la responsabilidad de llevar el mensaje lo más puro que se pueda sin que mis pensamientos o mis ideas se mezclen, ¿verdad? Así que hoy vamos a concluir prácticamente que con la serie que comenzamos, que son 4 domingos, este es el 4º domingo, que esta serie que se llamó Tu nombre levantaré. Vimos que la canción esta que cantaron hace un momento el equipo de alabanza era como esa canción lema de esta serie, y la parte que vamos a ver hoy es de la muerte a tu trono, ¿sí? Así que quiero que comencemos con una lectura en Marcos 16, versículos 19 al 20, así que me pueden acompañar ahí si quieren en sus Biblias, o también pues aquí en la pantalla tenemos la lectura. Dice Marcos 16 del 19 al 20, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Como les decía, esta es la conclusión, esta es la parte de la ascensión de Cristo cuando Él regresa o vuelve al cielo. Vimos que la primera parte, para hacer una recapitulación, cuando Cristo desciende, cuando el Verbo es hecho carne, estuvimos estudiando, muchos de aquí estuvieron ayudando a predicar ese domingo, compartiendo acerca de lo que Dios tenía en su corazón. El pastor fue dirigiendo los versículos y fuimos estudiando y repasando todos esos versículos que hablaban de la encarnación de Cristo, del Verbo hecho carne. El siguiente domingo estuvimos hablando del sacrificio de Jesús en la cruz y lo que conllevaba de cómo nosotros podemos vernos en ese sacrificio. El siguiente domingo fue una mañana especial donde venimos temprano. Algunos pues tal vez no se levantaron a la hora, pero los que pudimos levantarnos estábamos aquí temprano compartiendo. Algunos quizás porque tuvieron que salir compromisos familiares de viaje, ya que fue en Semana Santa. Así que, pero estuvimos aquí estudiando y escuchando unos 10 puntos proféticos acerca de la resurrección de Cristo y lo que se cumplió en el Mesías, hablando acerca de la resurrección y ese proceso. Y hoy nos toca la ascensión, que muy pocas veces se pone énfasis, y no es que haya alguna parte más importante que la otra. Toda la obra redentora de Cristo, que aún sigue llevándola a través del cuerpo, de su cuerpo, que nosotros somos la iglesia, es importante. Así que este punto voy a tratar yo de dar lo más importante, porque como les digo, es parte de esta obra redentora. El hecho que, como leímos hace un momento, dice el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Cuando Él regresa, Él vuelve al cielo, su ascensión. Algunos escritores prefieren decir la glorificación de Cristo, y vamos a ver el porqué también de esta forma de nombrarles. Así que vamos a hablar de ese momento en el cual Él es llevado al cielo nuevamente. Así que, ¿qué implicaciones tiene entonces la ascensión de Jesús? ¿Qué implica? ¿Qué tiene que ver con ese proceso o esa obra redentora de Cristo y con nosotros que hemos venido de tinieblas a luz? Pues primero vamos a decir que su ministerio terrenal fue aceptado, ¿sí? Esta es una de las primeras implicaciones. Su ministerio aquí en la tierra, es decir, su ministerio terrenal, fue aceptado, ¿sí? Cristo, como ya vimos, descendió, vino a hacer una obra redentora, vivió una vida sin pecado, como dice la Escritura. Así que Él vino a hacer esas buenas obras, a ser el justo entre los injustos y a pagar por nuestros pecados. Y esa obra que hizo aquí en la tierra no terminó en la cruz, no fue como fue llevado a la cruz, ahí murió, expiró y dijo, bueno, consumado es, y se terminó todo, ¿sí? Vimos que resucitó, pero tampoco termina ahí. Él regresa hacia el Padre y su ministerio terrenal es aceptado por el Padre, es recibido. Hebreos 10, 11 al 12 dice:
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos del punto del sacrificio, mencionamos un poco acerca de ese proceso que había en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento por algunos judíos que presentaban, tenían su forma de hacer sacrificios? Los sacerdotes presentaban una vez al año en el día de expiación ese sacrificio por los pecados del pueblo, y vimos que no era suficiente. Y aquí volvemos a citar este versículo donde dice, habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Por qué dice una vez para siempre? Lo dice porque esta vez fue suficiente el sacrificio, satisfizo la ira de Dios. La ira de Dios fue aplacada con este sacrificio y nuestros pecados fueron llevados en Jesucristo. Así que una sola vez y para siempre fue hecho ese sacrificio, y dice, entonces se ha sentado a la diestra de Dios. Así que Él vino y cumplió, terminó la obra redentora y regresa a casa como diciendo, ya cumplí. Y por eso llega y se sienta a la diestra de Dios. ¿Por qué Él puede sentarse a la diestra de Dios? Porque su obra acá en la tierra, la parte que fue acá en la tierra de su vida, su muerte, esa redención, satisfizo al Padre, honró al Padre, glorificó al Padre. Así que Él pudo decir, bueno, Padre, he terminado y vuelvo a ti. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Primero, fue aceptada ese ministerio terrenal. Número 2, implica que ahora Jesucristo es sacerdote de un nuevo pacto, ¿sí? Él es sacerdote de un nuevo pacto. Hebreos 7, 23 y 25 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, como vimos, el sacrificio que Él hizo fue hecho una sola vez y para siempre. Sin embargo, aquí menciona acerca de todos los sacerdotes que anteriormente ministraban, pero que no podían continuar con el sacerdocio porque estaban limitados a una vida temporal. Y lo dice acá, debido a que la muerte llegaba a ellos, no podían continuar. Mas este está hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Así que esta es una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos, que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, que ya no necesita venir y pasar la estafeta como hacían antes, porque estaban limitados a una vida, y entonces alguien tenía que seguir con el sacerdocio. Pero Jesucristo, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y miren, me gusta mucho el enfoque también que da la última parte de estos versículos. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. No sé ustedes, pero a mí me llena de gozo saber que Jesucristo está intercediendo por mí ante el Padre. Que en mis luchas, que en mis batallas, yo no me encuentro solo, que tengo a alguien que intercede por mí, que tengo un sacerdote, que este sacerdote es un sacerdote perfecto. Hebreos 8, del 1 al 6 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, bueno, para eso tendríamos que haber leído los 7 capítulos antes, ¿verdad? Así que yo le motivo, Hebreos habla mucho de esta parte que hemos estado hablando estos días también. Pero llega al capítulo 8 haciendo como una conclusión y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Porque todo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que tenemos a ese Dios, a ese Jesucristo que se sentó a la diestra del trono, ministro del santuario. Y saben, Él es ministro de ese santuario, como dice acá, no hecho por hombre. De hecho, la idea que Dios tenía con el pueblo de los mandamientos, de la ley que da en el Pentateuco, era hacer, ya lo vamos a leer en los versículos más adelante, una forma o una sombra de lo que había de venir. Él solo estaba haciendo evidente que el pueblo necesitaba un sacrificio, que el pueblo necesitaba ser redimido, pero ellos necesitaban ir, mientras hacían los sacrificios, meditando y entendiendo cuál era el proceso y viendo que por los medios humanos no era posible. Así que Jesucristo viene y lo hace posible. Y Él es ministro de este santuario, no terrenal, sino espiritual. Versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si tuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Aquí Hebreos está explicando que aún se mantenía el ejercicio del sacerdocio en el momento que fue escrita esta porción. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Yo no sé ustedes, pero a veces he escuchado que personas hablan del pueblo de Dios refiriéndose a Israel. Dicen, ellos dichosos, o la gente que en ese tiempo vivió y que vieron, por ejemplo, cuando estaba el tabernáculo y el arca del pacto en el lugar santísimo, y cómo ha de haber sido eso, y tan maravilloso, o cuando Moisés sube al Sinaí, o imagínense ver a Moisés bajando y que su rostro resplandecía, y a veces nos impresionamos por esas historias, pero aquí el escritor de Hebreos dice algo interesante. Esto solo era sombra de lo que había de venir. ¿Cuántos se han asustado alguna vez por una sombra? ¿No les ha pasado? Es una sombra, ¿qué será? O que confunden las sombras, ¿verdad? No sé si han visto también, a veces uno se asusta y mira ahí como que fuera algo, y en realidad son unas ramas nada más moviéndose ahí, ¿verdad? Y uno dice la sombra, porque la sombra solo nos da una idea de lo que podría ser, mas no es el objeto en sí. Muchas veces nos confundimos con las sombras, y fue lo que le pasó al pueblo de Dios, porque ellos estaban cumpliendo y tratando de cumplir, mejor dicho, a todo lo que pudieran de la ley. Sin embargo, lo que ellos estaban haciendo era una sombra, una manifestación de lo que había de venir. Hoy nosotros tenemos un privilegio de estar pudiendo experimentar aquí en la tierra ese pacto nuevo. Así que estamos en un nuevo pacto. Aquí no coloqué la parte que sigue después, pero hay una parte que me gusta mucho, que habla incluso de una parte de los profetas, porque dice que este nuevo pacto es un pacto diferente, el cual el Señor va a escribir en nuestros corazones. Así que ellos ya no tendrán que memorizarse, porque ellos aprendían la Torá o el Pentateuco, era parte del deber de un judío. Sin embargo, hoy nosotros no tenemos que estar tomando un libro como una obligación religiosa para aprendernos y memorizárnosla, porque el Señor, cada día que tú y yo escuchamos la palabra, está escribiéndola en nuestros corazones, y ese es el nuevo pacto, porque podemos conocerle a Él. No necesitamos un mediador. Escuche bien, no necesitamos un mediador, porque Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Él es el único, y así que Él está ejerciendo un sacerdocio de un nuevo pacto. Este pacto, quiero que vayamos a Romanos 8:34, y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Una vez más, Él intercede por nosotros. Es un mediador del nuevo pacto, Jesucristo. Ustedes no necesitan de nadie para acercarse a Dios. No necesitan de nadie para acercarse a Dios. Él es el único camino. Yo puedo estar aquí hoy compartiendo y predicando y leyendo estos versículos, pero ustedes no necesitan escucharme a mí para acercarse a Dios, ni escuchar al pastor ni nadie más. Ustedes pueden venir y presentarse. Anteriormente no era así de sencillo. Anteriormente uno tenía que ir con los sacerdotes para que después con el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar ante la presencia del Señor, presentar el sacrificio. Y si le iba bien, regresar. Y vivir por un año el perdón de sus pecados. Así que tú y yo hoy podemos acercarnos, porque el único mediador ante nosotros y el Padre es Jesucristo, quien intercede por nosotros. Y es un poco contradictorio porque aún teniendo un mejor acceso, no accedemos. Hoy en día no necesitas tú venir a este lugar para estar en la presencia del Señor, en donde quiera que te encuentres. Y este es el nuevo pacto. Como te digo, es tan contradictorio porque teniendo un mejor acceso, no nos acercamos ante el Padre. Sabiendo que incluso mientras manejas en tu carro y vas al trabajo o al estudio, podrías tener un encuentro con Dios, porque no necesitas de ninguno de nosotros, ningún líder, ningún compañero, más que Jesucristo, para acercarte ante el Padre. Sin embargo, es lo que menos hacemos. Pero Jesucristo, al regresar y al ascender nuevamente, Él toma ese lugar como un sacerdote de un nuevo pacto. La siguiente implicación es el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí viene, no solo tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros. Mire, esta porción de las Escrituras es, no sé, a mí me emociona mucho porque Jesús está hablando con sus discípulos y como vimos en algunas de las prédicas anteriores, como que no les entraba a ellos. Jesús tratando de explicarles y ellos aún no tenían el entendimiento claro de lo que Jesús les decía, porque Él les anunció su muerte. Y en esta parte les dice: pero yo también me voy a ir. Y es así como, ¿y el plan? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Sí, pero ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya. Como les digo, hemos vivido, y yo platicaba con alguien esto, porque a veces hemos leído las Escrituras y algunos hemos pensado, qué chilero fue haber vivido en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos pensaron, tal vez en el tiempo de Jesús? ¿Cuántos alguna vez pensaron que hubiera sido bueno vivir en esos tiempos y haber visto a Jesús? ¿O yo soy el único? Sí, uno dice, me hubiera gustado estar ahí y verlo a Él, caminar sobre las aguas. Y ya me imagino, si fueran estos tiempos, todos sacan su teléfono y a grabarlo, así, ahí a subirlo, una vez hashtag caminó sobre las aguas. Y ahí va. Nos hubiera encantado estar ahí viendo alimentar a los 5,000, ¿sí? Yo lo he pensado, pero miren, Jesús dice algo que parece ser contradictorio, porque si yo hubiera estado en ese momento, yo hubiera dicho, no te vayas. O como Pedro, cuando él está anunciando su muerte, Pedro saca ahí de su carácter y dice, no, Señor, yo no voy a dejar que te mueras, te voy a defender. Y ya casi que agarra la camisa y se la rompe. Pero no entendían cuál era el plan. Ellos estaban esperando un redentor terrenal.
Alguien que viniera a librarlos de la opresión del imperio romano que en ese momento tenían sobre ellos. Y esperaban que Jesús fuera y que dijera, bueno, hoy sí vamos a tomar el poder y el pueblo unido jamás será vencido, y todos ahí atacando y tomando nuevamente el poder político, religioso y económico incluso. Pero Jesús dice, ¿saben qué? Yo me voy a ir, me voy a morir. Y no solo, bueno, Jesús les dice algo que tal vez da esperanza, voy a resucitar, pero cuando resucite, me voy, pero les conviene. Jesús sabía lo que decía cuando les dijo, les conviene. Así que nos convenía que eso fuera, porque el Consolador vino a nosotros. Hechos 2:32 al 33 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Y es Pedro hablando y explicando qué es lo que había sucedido en ese día del Pentecostés. Cuando nosotros vemos en las historias del Antiguo Testamento, muchas personas, Dios las levanta y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre ellos y los usa. Podemos ver desde Moisés, podemos ver a Josué, podemos ver a los jueces que se levantan, podemos ver a David. Y quizás hablar de alguno de los profetas, podemos hablar de Elías, porque el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Pero saben, y uno dice, wow, qué historias tan sorprendentes, pero el Espíritu vino sobre ellos, porque no podía estar en ellos. Hoy, por Jesucristo, por esa redención, el Espíritu de Dios no solo puede venir sobre ti, sino puede estar en ti. Así que ¿para qué añorar esos días de Elías, esos días de cuando caía fuego del cielo? ¿Qué podríamos hacer nosotros si tan solo tomáramos esta bendición que tenemos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo puede venir en nosotros? Y esto es profundo, porque es Dios habitando en ti. Es Dios habitando en ti. No sé si podemos dimensionar, si cabe bien esto a veces en nuestro entendimiento, porque es algo tan grande. Dios habitando en ti. El Espíritu Santo en nosotros. Es eso, Dios habitando en nosotros. Así que yo quiero hoy también inquietarte a esto, a que puedas buscar al Espíritu Santo. Porque podríamos pasar hablando de la obra del Espíritu Santo en este proceso de santificación. Pero la bendición que tenemos, y lo resumo a eso, a Dios habitando en mí, por su gracia, hoy yo puedo caminar no solo. Y por eso Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Van a ver, el Espíritu va a venir sobre ustedes. Y podemos ver lo que la iglesia primitiva logró, dejando al Espíritu Santo obrar. Y hoy quiero decirte, deja al Espíritu Santo obrar en tu vida. Lo necesitamos. Así que gracias a que Jesucristo volvió y concluyó con esa obra aquí en la tierra, Él tuvo que volver hacia el Padre. Fue aceptado ese ministerio terrenal. Es nuestro sacerdote de un nuevo pacto y nos ha dado al Espíritu Santo. Número 4. Él fue exaltado. Hechos 5, 30 y 31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A este Dios que dice, exaltado. El Hijo glorificó al Padre, por lo tanto el Padre glorificó al Hijo también. Y lo ha exaltado.
Dice Efesios 1, 20 al 23. Está hablando del poder que hubo en Cristo, de la resurrección, y el poder también acerca del cual puede operar en nosotros. Y por eso dice acá, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo llena todo. Así que Él fue exaltado, fue puesto por sobre todo principado, sobre toda autoridad. Él sometió todas las cosas debajo de sus pies. Él sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y saben, esto también a nosotros nos debe de llenar también de valor y llenar también de gozo. Porque dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Él fue colocado por sobre todo y está como cabeza de este cuerpo, que es su iglesia. Así que esta autoridad, Jesucristo vino y el Padre le da esta autoridad por sobre todo. Es bonito pensar también en esto, porque cuando antes de Mateo, de la gran comisión, de Mateo 28, Jesús dice, toda potestad me es dada. Y habla de esa potestad también que Él había tomado. Y por esa potestad dice, por tanto, id y haced discípulos. Así que Él es exaltado, Él toma una posición más alto que todo. Y Él le da y delega esa autoridad a su iglesia, a nosotros. Filipenses 2, 5 al 11, que es uno de los versículos que para este tema es, podríamos decirlo así, uno de mis favoritos. Y dice Filipenses 2, desde el versículo 5 hasta el 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el igual a Dios a cosa como que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es como un resumen de lo que hemos dicho en estos domingos anteriores. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y por qué me gusta tanto esto? Porque habla de ese proceso de cuando Él se despoja, Él desciende de esa obediencia. Pero en estos versículos, a partir del 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó. Y yo me hacía una pregunta con esta parte de le exaltó hasta lo sumo, porque cuando dice hasta lo sumo, es hasta el tope. Como leímos en los versículos anteriores, lo puso por sobre todas las cosas. ¿Y qué es todo? Todo. O sea, no hay nada más. Él está por sobre todo. Y aquí dice, lo exaltó hasta lo sumo, hasta el tope. Si quisiéramos entender en su limitación física a este lugar, a este edificio, lo sumo sería ahí el techo, y a partir de ahí, hablando de este edificio, eso sería lo sumo, y llegar hasta el tope. Y ya no podemos pasar más. Ahí está el techo, ahí topó. ¿Sí? Y eso era algo que yo me preguntaba, porque en algún momento dije, bueno, pero si Dios ya está exaltado por el Padre, entonces ¿qué puedo hacer yo? ¿Pretendo exaltarlo más? ¿Será que puedo exaltarlo?
Siempre me hacía resonancia a mí también esa porción cuando Jesucristo dice, gloria de hombres no recibo. Y yo tratando de entender mi posición como adorador delante de Él, decía, pero Señor, ¿cómo entonces? Si tú estás exaltado hasta lo sumo, si ya no hay, o sea, ya no puedo hacer más porque está hasta el tope. Él está por sobre todas las cosas. Y nosotros cuando venimos acá y tomamos nuestros instrumentos o cuando estamos ahí abajo y cantamos, no es que lo podamos hacer más alto porque el Padre mismo le exaltó. Así que lo único que tú y yo podemos hacer es hacernos más pequeños. Así que si sientes que estás cerca del techo, yo te invito a que te bajes un poco, porque mientras tú te bajas, Él se hace más grande. Así que yo te invito a que cada vez que puedas, renuncies a ti mismo, estás glorificando al Padre. No lo estamos exaltando más porque Él lo exaltó, pero nuestra posición es hacernos cada vez más pequeños y más pequeños para que Él sea más alto. A Jesucristo lo glorificó el Padre, lo exaltó. Él volvió y está sentado a la diestra de Dios. Una de las formas muy preciosas de hacerse pequeño es esta, y que muy pocas veces la hacemos. Me gusta venir delante de Dios y postrarme porque me recuerda lo pequeño que soy. Y que no es que yo lo exalte porque yo lo esté exaltando. Él fue exaltado por el Padre. Pero hoy puedo hacerme pequeño y puedo desaparecer. Que yo pueda menguar para que Él crezca en mí. Reconocer esa obra redentora. Así que Él lo exaltó. Él fue llevado al cielo en su ascensión. Y por último, su regreso. Hechos 1:11 dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos se quedaron y les dice, ¿por qué están viendo el cielo? Este Jesús que fue tomado entre vosotros, así vendrá. Así como le vieron irse, vendrá. Y esa es la esperanza, y es por eso que es lo que nosotros estamos haciendo hoy acá, y cada quien debe hacer cada día en su hogar, es humillarse y esperar esa venida, mientras nosotros nos hacemos pequeños, mientras Él se hace grande, mientras nosotros reconocemos que ese Jesucristo que fue tomado de entre nosotros al cielo, así vendrá. Esta es la esperanza de la iglesia. Yo no sé ustedes, pero a mí me emociona pensar en la venida de Cristo. Algunos se asustan. Están así como, el fin del tiempo, el fin del mundo, ya. Qué miedo hablar de eso. Pero en la analogía que también la Biblia toma del novio y la novia, esperando las bodas del Cordero, esa debería ser la actitud de la iglesia. Anhelar ese momento. No estar asustada porque va a venir. Nosotros somos la iglesia, la esposa, y Él es el esposo. Él es nuestro amado y le estamos esperando con ansias. ¿Qué mejor promesa que saber que Él volverá por nosotros? ¿Qué esperanza de gloria? ¿Qué gozo debe traernos a nosotros? El saber que Jesucristo volverá por nosotros.